De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenidos a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy se encuentra con nosotros el arquitecto constructor Carlos Arturo Acevedo Giraldo, egresado de 1993. Precisamente allí funciona la sede de la emisora de la Universidad de Antioquia, y el edificio hoy en día es un edificio que está pues totalmente en buen estado, como si fuera construido ayer, y es conservado en su esencia. Y estructuralmente, ¿hubo necesidad de reforzarlo? Fue necesario reforzar algunas partes. De hecho, nosotros encontramos tapias que el agua la lavaba, o sea, que la destruía. Si vos querés demoler una tapia, ponele una manguera y ella se derrite, porque la tapia básicamente es un ladrillo gigante hecho con tierra. Entonces vos coges un molde, echar la tierra y la empezás a pisonar hasta que formas un ladrillo de 2 metros de largo, por 1 metro de ancho, por 1 metro de altura. Son ladrillos gigantes. Entonces así formas un edificio completo. A nosotros nos tocó venir a recuperar las tapias, nos tocó venir a recuperar maderas. Dentro de la restauración nosotros lo que manejamos básicamente es un concepto muy de medicina. Es hacer un diagnóstico, hacer una patología y poder hacer unas soluciones. Es como un médico que te dice, vos tenés tal enfermedad, entonces te la puedo curar de esa manera. Igual nosotros los edificios encontramos cuáles son sus patologías, por qué se enferman, entonces los aliviamos a punta de procesos. La restauración es un cuento muy bonito. Pues esto sonará locura, pero es la realidad. Nosotros nos sentamos al frente del edificio y el edificio nos habla. El edificio nos cuenta cómo fue construido, cómo fue diseñado, cuáles han sido sus intervenciones. Ya nosotros evaluamos si las intervenciones que hicieron fueron positivas o negativas en contra del edificio. Entonces ya nosotros decidimos hacer esas liberaciones de las intervenciones posteriores y conservar lo original. Y si hay cosas que afectan al edificio, nosotros las organizamos para que el edificio no se vuelva a afectar. La teoría pues nuestra es, nosotros tenemos un edificio que tiene 200 años, entramos, lo restauramos y entre comillas, garantizamos que va a tener 100 años más de vida para que dentro de 100 años venga otro restaurador, encuentre, él también se sienta a leer y a conversar con el edificio y se da cuenta qué hicimos nosotros y él puede respetar todo ese legado del edificio. Entonces él ya podría respetar dentro de 100 años y seguir restaurándolo y poder conservar edificios, así como en el mundo hay edificios de 2000 años, está el circo romano, están las pirámides. Entonces mira, eso es patrimonial, esas son joyas que tenemos nosotros dentro de nuestra ciudad y que debemos velar por su conservación. ¿Qué otros edificios ha intervenido? El tema de restauración. Correcto. Entonces sí, hemos hecho el edificio San Ignacio, que es el Paraninfo, hemos hecho la antigua Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia, más conocido de pronto más conocido como la Javiera Londoño, que queda también detrás, que queda en Ayacucho con Girardot. Hemos restaurado lo que es el edificio de patología dentro del Hospital San Vicente de Paúl. Hemos restaurado 3 casitas en Prado para proyectos de la universidad. Hemos restaurado el bachillerato nocturno, también una casa que queda al pie del edificio Antigua Escuela de Derecho. Restauramos el edificio Bioquímica y Morfología en toda la manzana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. En este momento estamos haciendo un reforzamiento estructural y conservando el edificio central de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y hemos hecho pues ya lo que es básicamente mantenimientos y conservaciones dentro de la misma ciudad universitaria, que la ciudad universitaria ya hoy en día es patrimonio también municipal, o sea que ya también se mira como conservación. Pues si no se hacen intervenciones pues grandes que afecten como todo su urbanismo, toda su arquitectura, todo el entorno de la universidad. También hay patrimonio, pues no solamente hablamos de patrimonio a nivel de edificios, también hablamos de patrimonio a nivel de arte. Hemos hecho conservación, por ejemplo, de la epopeya del café,
que fue una obra que se hizo una exposición mundial de café en los años 1940 y que está en el museo, pues pegado al Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, al edificio. Se han conservado los frescos y los óleos de Pedro Nel Gómez. O sea, hemos trabajado mucho la parte de conservación, no solo de edificios, sino de esculturas y de obras de arte. Carlos Arturo, y en ese ejercicio de restauración, ¿con qué cosa apasionante que ha encontrado que nos comparta esta noche? Listo. Por ejemplo, para mí ha sido muy apasionante en el mismo edificio, pues digamos que me formó a mí como restaurador. En el mismo edificio de San Ignacio encontrábamos una estructura en madera, pues de haber sido construida hace 200 años, que cumplía con todos los requisitos del código sismo resistente de la época actual. Y eso uno pues se queda como estupefacto. ¿Cómo es posible que en esa época hablaran de diafragmas a nivel de madera? O sea, todas las maderas a nivel del diafragma de entrepiso y de diafragmas de techo eran totalmente amarradas. Se encuentran unos detalles espectaculares de ensambles de madera que lo hacen totalmente, pues digamos, sismo resistente, por decirlo de alguna manera. En esa época, pues estamos hablando de 1993-94, pues si ustedes recuerdan apenas se empezó a hablar del código sismo resistente, porque solo en esa época fue que ocurrió pues el sismo en Popayán. Entonces, para esa época, este edificio era sismo resistente. En esa época, pues lo único que se sabía de sismo resistencia, digamos, en Colombia era el concreto. Entonces, dentro del código sismo resistente no hablan sino de concreto y de acero. Por lo tanto, edificaciones tradicionales en tapia o en bareque o en guadua no hacían parte como de la norma sismo resistente. Entonces, para ellos el que no tuviera concreto no era sismo resistente. Hoy en día, el código sismo resistente ya introduce dentro de su código la madera, introduce las construcciones no convencionales. Pues no las construcciones que tienen que ser en concreto, tienen que ser reforzadas, sino que ya puede uno hablar de edificaciones sismorresistentes a nivel de tapias, a nivel de guaduas, a nivel de maderas, a nivel de bareques. O sea que es un edificio que se adelantó a su época. Sí. ¿Y quién construyó ese edificio? Ese edificio fue construido por Horacio Marino Rodríguez, que era un maestro de obra, porque en esa época no podemos hablar de profesionales en la ciudad de Medellín. Entonces Horacio Marino era un maestro de obra que pudo viajar al exterior y pudo venir y traer desde allá planos, pudo traer detalles constructivos y elementos para poder hacer, digamos, ese edificio. Carlos Arturo, ¿a qué más se dedica usted? Bueno, pues básicamente entonces esa es la parte de restauración. He sido docente universitario, precisamente, pues tanto en el Politécnico, a nivel de tecnología de ingenierías y en regionalización, como en la Universidad Nacional también a nivel de patología de acabados en la especialización de la Universidad Nacional. Fuera de eso, pues lo que lo apasiona a uno definitivamente es la construcción. Entonces, en ese crecimiento he ido avanzando, pues de alguna manera, hacia los proyectos. Ahí es donde empiezo yo a estudiar evaluación socioeconómica de proyectos. Soy posgrado en evaluación socioeconómica de proyectos y empiezo como a meterme un poquito en ese campo de ciudad, en ese campo de progreso. Y me gusta, pues ya más a futuro, pensar en una planeación urbano-regional, pues como en ese sentido. En este momento pues estoy solamente en el nivel de empezar a hacer proyecticos, digamos, de centros comerciales, de la parte comercial, y enfocado pues a barrios donde nadie ha mirado, porque aquí solamente pues en Medellín de alguna manera se ha desarrollado pues casi que a tope un poblado, pero no hemos visto, por ejemplo, un Manrique, lo hemos olvidado a nivel de desarrollo. Entonces, mirando como en ese sentido, porque es que la ciudad debe crecer para satisfacer un montón de necesidades de ciudad y de barrios. Entonces hay que mirar más a esos barrios periféricos, de alguna manera, que están sin desarrollar. Entonces por ahí me he estado metiendo ya un poquito. ¿Y en qué barrios ha trabajado hasta el momento? Básicamente el barrio Manrique. Manrique. ¿Y qué propuestas hay? En este momento tenemos un centro comercial en toda la estación Gardel, que se llama Gardel Plaza. Entonces estamos desarrollando ahí, ya está funcionando en primer piso un Surtimax. También nos hablaba de la docencia, me acaba de comentar Sí. que se ha dedicado a la docencia. A los estudiantes que usted obviamente le da clase, ¿qué les enseña? ¿Qué les transmite a raíz de esa experiencia que usted ha tenido profesionalmente?
Bueno, ante todo les transmite uno la pasión, ¿cierto? Y también, al igual como con la construcción que es aterrizar, también los he aterrizado a ellos en el sentido de qué es lo que quieren, por dónde se van a enfocar, y la materia mía va muy enfocada a la práctica. Entonces, en la práctica yo los invito a que se sumerjan dentro de la construcción, y los trabajos míos son muy: tráigame las fotos del proceso constructivo, tráigame las fotos de la obra, miremos si esta es la teoría, tráigamelo desde la práctica. Entonces es meterlos en ese mundo desde el principio, para que también desde el principio ellos digan me gusta o no me gusta, y tengo que emigrar como a otras zonas del saber, pues digamos. Y eso ha sido muy, muy valedero, porque ellos han encontrado en eso la formación. Ya cuando se lo encuentran a uno en la calle, digamos en las obras, lo recuerdan a uno: profesor, entonces usted me enseñó esto, me enseñó aquello. Eso es muy satisfactorio pues para uno. Básicamente les transmito la pasión y el estar muy metidos, muy en el barro, digamos, dentro de la construcción. Carlos Arturo, usted es egresado del 93, ¿cierto? Sí. ¿Qué recuerda de sus años de estudio aquí en la universidad? Bueno, primero que todo que nos tocaba trabajar pues, toda la semana, todo el fin de semana, amanecer casi que en la universidad. Nosotros íbamos a la casa prácticamente era cambiarnos, porque nos tocaba pues, todos los talleres eran tremendos. Esta carrera pues en su momento la comparaban con una medicina, porque eran 11 semestres, eran yo no sé cuántos créditos, no sé cuántas horas, eso era enorme. Yo creo que ha sido una carrera de muy exigente, de mucho compromiso. Y es bueno porque a uno en la calle también le toca igual. A uno en la calle casi que no tiene descanso, porque son varios proyectos que hay que entregarlo a tiempo, que hay que ser muy, muy juiciosos, y entonces de mucho compromiso. Esto no es una carrera que uno se puede sentar como a descansar fácilmente. Si uno tiene trabajo, lo tiene que sacar adelante, y tiene que manejar muchos recursos. Entonces es de mucha disciplina. Yo creo que eso fue lo que más me marcó a mí dentro de la universidad. Ya el resto, no rico, toda la parte, digamos, de canchas de fútbol, las zonas verdes, subir a comer arepita en la parte de arriba, los fines de semana. Muy chévere pues el paso por la universidad. Ya esa zona de las arepitas no existe. Ya no existen, no, ya todo está muy cambiado, está muy cambiado. Además del estudio que nos acaba de decir y por la cual adquirió esa disciplina, ¿qué actividad adicional desarrolló en la universidad? Sí, ahí jugábamos, digamos, fútbol, tradicionalmente pues el torneo universitario, y también hacíamos ciclismo. Entonces representábamos a la universidad en los interuniversitarios después de ciclismo. Todo eso le sirve a uno para bajar el estrés, para bajar ese cansancio, digamos, de alguna manera, y para poder uno tener y coger aliento, aire para esas jornadas de estudio tan largas. Usted viaja a Italia, tengo entendido. Sí, tuvimos la oportunidad de estar un mes por Europa, y ahí nos encontramos con todo lo que ha aprendido uno dentro de la universidad. Puede uno ir a Barcelona, París, viajar por todo Italia, Florencia, Roma, y ahí se encuentra uno toda la historia del ser humano plasmada en arquitectura. Nosotros en Colombia copiando, digamos de alguna manera, toda esa arquitectura y trayéndola aquí a Colombia. Y pues es totalmente gratificante encontrarse uno como con las raíces de donde provenimos. Esa es la parte como más interesante de todas, en síntesis. Y uno ve como ellos ahora vienen nuevamente a América, porque América, entre comillas, es todavía zonas verdes, no hay nada construido como todo lo que tienen ellos. Ellos ya se enfocan mucho como en América, porque es como la finquita de ellos. Es todavía lo que se conserva, el verde, comparado con las grandes construcciones pues que hay en la zona. Es muy lindo porque ellos ya no viven sino simplemente, entre comillas, del turismo. Ellos dicen que viven es el 30%, digamos, del Producto Interno Bruto de ellos, el turismo. Entonces ellos hablan de abrir una llave, y por una tubería de 3 pulgadas salen dólares y salen euros. Todo eso les cae a ellos porque ellos tienen un turismo, tienen una conservación de una ciudad antigua, lo que nosotros no hemos todavía aprendido a conservar y a tener todavía lo que conservan de nuestros abuelos. Nosotros atropellamos un Prado centro, o atropellamos un centro de la ciudad. Medellín es una ciudad que se mantiene como en obra negra. A toda hora la vivimos tumbando para volverla a hacer, la tumbamos y la volvemos a hacer, y nos olvidamos de conservar nuestra historia.
En eso, pues los paisas somos muy echados para adelante, pero también desconocemos por completo nuestra historia. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes defectos que tenemos también. Pero yo creo que se está creando ya una conciencia al respecto, ¿o? Es importante tenerla, pero igual esas conciencias, desgraciadamente la parte ética en este país es muy frágil. Entonces vos, teniendo algo patrimonial, pero si llega un señor que tiene plata y que lo quiere transformar, lo transforma. ¿Cómo? No sabemos. Bueno, hemos llegado una vez más al final de este programa. Hoy estuvo con nosotros Carlos Arturo Acevedo Giraldo, arquitecto constructor de nuestra universidad. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No, es con mucho gusto. Un saludo pues como a toda la audiencia y a la orden estoy para servirles. Gracias, Y Carlos. poderles transmitir como todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con ustedes Jorge Benjumea en la parte técnica y Norberto Terraza, quien les habla, coordinador del programa de egresado. Hasta una próxima oportunidad. Buena noche. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.